Buenos días, les agradezco mucho su presencia en esta rueda de prensa. Encantado de estar con ustedes, como siempre, y hoy precisamente que se cumple un año en que me presenté también delante de ustedes como nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española y portavoz. Me acompaña don Fernando Jiménez Barrio Canal, que es el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, porque también, como ya sabrán por el temario que se les adelantó de esta asamblea y como suele ser cada año, por otro lado, pues hay un fuerte contenido económico en esta reunión de obispos, de presentación de presupuestos, etcétera, de los que dará cuenta él de manera más pormenorizada y más competente que lo pueda hacer alguien de letras como soy yo. Sí, quiero, en primer lugar, ciertamente empezar por el asunto que a todos nos ha conmovido, por el tema que ha estado en portada y que tuvo conocimiento la Conferencia Episcopal a través de los medios de comunicación. Yo quisiera ahí, pues expresar en primer lugar el dolor que esto produce en la comunidad cristiana, la comunidad católica, como por otra parte noticias de este tipo producen en cualquier persona con una sensibilidad y con un sentido ético fundamental. Está todo bajo el secreto de los procesos judiciales, tanto civiles como canónicos, con lo cual pues yo tengo que limitarme. Por otra parte, también mi papel y el papel de la Conferencia Episcopal en asuntos como el referido, pues es un papel accidental, en el sentido secundario, si ustedes quieren llamarlo, porque el ámbito de competencia es de la Santa Sede por parte eclesial y de la diócesis y de la diócesis. La Conferencia Episcopal, ustedes saben que es un órgano colegiado, no es un órgano de gobierno, es un órgano de servicios para el conjunto de las diócesis de un país, en esos servicios generales y son fundamentalmente pastorales que se refieren a la labor conjunta en una nación, por tener similares problemas, similares acciones, y ese es el papel de la Conferencia Episcopal, de ejercitar y ayudar a vivir la colegialidad de los obispos y de servicio a las diócesis. No es un órgano jurisdiccional, salvo aquellas cuestiones que tenga especificadas por el Código de Derecho Canónico, como no es en este caso. Entonces, quiero reiterar el dolor, el pesar y al mismo tiempo, pues naturalmente repulsa de delitos, supuestos delitos como los denunciados. Al mismo tiempo, pues es una ofensa a la dignidad de las víctimas, delitos de ese tipo, es una ofensa a Dios y es un daño a la Iglesia y a la comunidad, en concreto a la comunidad diocesana, de manera más próxima, pero a toda la Iglesia y, por supuesto, a la sociedad. Quiero también, en igualdad, al mismo tiempo que este dolor, expresar cercanía y solidaridad a las víctimas, como por otra parte lo ha hecho siempre la Iglesia. O sea, recordemos al Papa Benedicto, recordemos al Papa Francisco y, lógicamente, todos los pastores de la Iglesia quieren expresar esta cercanía y solidaridad con las víctimas que está en un proceso y está bajo investigación que determine esas investigaciones o verifiquen esas investigaciones. También, vuelvo a repetir, nuestra cercanía también a la comunidad diocesana de Granada, desde su pastor a su presbiterio, a pues sus fieles, porque ven aparecer y ven señalado una comunidad eclesial pues viva, una comunidad eclesial con una historia fecunda, y es de justicia hacer esta referencia en estos momentos de dolor, sin que esto suponga en esa jerarquía que les he presentado de dolor, de sufrimiento y de acompañamiento y cercanía pues a quienes han sufrido estos hechos, supuestos hechos que las autoridades judiciales, tanto en el ámbito canónico como en el ámbito civil, determinen. Las víctimas son lo primero, tolerancia cero, y al mismo tiempo
esto nos ayude a una mayor concienciación y trabajar por la previsión de que esto se erradique y al mismo tiempo se evite. Pero esa es una tarea de toda la sociedad y en todos los colectivos. Ciertamente, los ministros de Cristo, como el Papa ha recordado en repetidas ocasiones, tienen un deber especial de ejemplaridad y no caben en las filas de quienes sirven a la comunidad cristiana, haciendo las veces de Cristo, cabeza y pastor de su pueblo, unos comportamientos que atañen a aquellos que les han sido confiados, especialmente los más indefensos, como son los niños, como son los jóvenes. Dicho esto, también tengo que manifestar, por lo que el arzobispo de Granada, don Javier Martínez, ha manifestado al resto de los obispos, el cumplimiento de los protocolos que establece la Iglesia para estos casos. Él ha mostrado, ante todo, su dolor y su cercanía también a las personas determine y que la persona que ha denunciado o las personas que se vean afectadas por esta acción denunciada, este pecado y este delito, pues también la cercanía y el dolor que los obispos han hecho suyo. Y también ha asegurado y ha mostrado, como ha hecho, y yo no voy a repetir, en los medios de comunicación a lo largo de estos días, en distintas entrevistas, cómo ha sido su seguimiento, su conocimiento, incluso la cronología. Lógicamente, a un obispo que manifiesta esto, al resto de sus compañeros, lógicamente goza de todo el afecto y de toda la credibilidad. Por tanto, esto también, vivirlo en sentido de Iglesia, en sentido de unión al Papa y en sentido de cercanía, vuelvo a repetir, y de amor y con dolor. Si esto es necesario, esa petición de perdón de quienes estamos obligados a un testimonio y a una ejemplaridad que tanto en la Iglesia y principalmente en nuestras propias filas, como en toda la sociedad en la que vivimos, que la sociedad misma, los hombres y mujeres, nuestros conciudadanos, nos exigen a quienes tenemos una responsabilidad social y pública, y en este caso de ministros de Dios. Después, les remito a la nota que hizo al respecto el día 17, el lunes pasado, el Arzobispado de Granada, que suscribo absolutamente en todos sus términos. Después, con respecto a la Asamblea, tienen ustedes una nota, yo voy a pasar un poco, que ya se les anticipó en el orden del día. Se inauguró el día 17, tienen ustedes el discurso también que pronunció el presidente don Ricardo Blázquez, en el que ustedes destacaron determinados aspectos, informó a los obispos, se creyó en la obligación, como había ido como presidente de la Conferencia Episcopal Española al Sínodo Extraordinario, pues en el deber de informar a sus hermanos obispos de qué había acontecido allí de primera mano, y es lo que ustedes tienen en el discurso. También invitó a seguir ese sentido de reflexión, de sínodo significa caminar juntos, a los obispos para esta singladura hasta la próxima Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar el mes de octubre del año próximo, que también tratará sobre la familia, cerrando este ciclo de reflexión y de diálogo de los pastores de la Iglesia aconsejando al Papa en esta realidad para nosotros tan importante como es la familia. También en ese sentido, él estaba también presente, estuvo don Fernando Sebastián expresando también este sentir, pero sobre todo vino a hacer la ponencia sobre el borrador de plan pastoral, que de acuerdo con las directrices que marca el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, pues quiere que sea programática para toda la Iglesia. Puso las líneas vertebradoras de ese plan pastoral, que es el de la Conferencia Episcopal, no de las diócesis. Y vuelvo a la naturaleza de la Conferencia Episcopal. La Conferencia Episcopal no es el órgano de gobierno de los obispos, ni el presidente es aquí el que manda en los obispos. Los obispos dependen directamente del Papa. Pero ese plan pastoral, por tanto, no es una hoja de ruta que se quiera mandar a las diócesis, sino a los propios órganos de la Conferencia Episcopal por donde tenemos que caminar, siguiendo la línea abierta por el Papa Francisco, en comunión con él, afectiva y efectiva, siguiendo sus indicaciones de una Iglesia en salida, de una Iglesia misionera, de una Iglesia que
se hace samaritana con su misericordia al servicio de los más pobres y de los más desvalidos, que le anuncia la palabra de Dios, que celebra los sacramentos y que comparte los dolores y sufrimientos de nuestro pueblo. Esta situación, por otra parte, pues no ha sido ajena a la reflexión de los obispos, la situación actual de España. Y Monseñor Omella, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, ha presentado el índice de un trabajo en el que la conferencia se va a meter también los próximos meses, y es analizar la situación social de nuestro país, sus inquietudes, sus problemas, desde los problemas sociales a los problemas de percepción en la opinión pública, qué es lo que le preocupa a la gente, a las familias y sobre todo a las clases más desfavorecidas, hacia dónde está caminando nuestro pueblo, o sea, auscultar la realidad social de España con realismo y desde la Iglesia dar una respuesta. Al final de esta intervención mía daré lectura a una nota pastoral que va anticipando lo que, por dónde irá ese documento sobre la realidad social de España que están trabajando los obispos y que esperamos no tarde mucho en ver la luz. También tienen ahí la relación de los nuevos obispos que se han incorporado a la Conferencia Episcopal Española, destacar solo la elección para el comité ejecutivo del cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, cuando pasó a prestar sus servicios a Roma, a la curia romana, como prefecto de la Congregación del Culto Divino. El cardenal Cañizares dejó su puesto en el comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal. Al quedar una plaza ahora vacante de miembro, que lo es el arzobispo de Madrid por serlo, pero en este caso don Carlos Osoro ya lo era por ser vicepresidente de la Conferencia Episcopal, quedaba la plaza de un miembro y los obispos han elegido al cardenal Cañizares. También, por otro lado, se ha hablado de la preparación por parte, le ha manifestado por dónde van el camino preparatorio del encuentro europeo de jóvenes que tendrá lugar del 5 al 9 de agosto en Ávila con motivo del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Les ha ido acercando ya realidades logísticas, temario de reflexión de esos miles de jóvenes de toda Europa que se darán cita en Ávila, en los lugares teresianos, en este año, pues especialmente querido de referencia a una de las grandes santas universales, Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, la primera doctora de la Iglesia, y también su significado espiritual y, por otra parte, pues literario, su influencia en la cultura española de esta gigante de la santidad y al mismo tiempo de las letras españolas. Y en don Javier Nobel también ha hablado de la realidad del pueblo gitano contemplada desde la Iglesia, la preparación para un congreso de pastoral gitana que tendrá lugar en Roma. Ha habido información de distintas comisiones, se ha estudiado pues un documento que está preparando la Comisión Episcopal del Clero y don Jesús Catalá, obispo de Málaga, que preside esta comisión, sobre la redistribución del clero en España. Ahí, bueno, pues hay movimientos de población, hay zonas con una gran concentración urbana, con que ha hecho pues que núcleos rurales queden despoblados y los sacerdotes, bueno, pues cómo se puede redistribuir, cómo se inicia en esa línea de servicio no solo a la propia diócesis, sino de cooperación con otras diócesis y con las misiones en este sentido. También un momento importante ha sido la aprobación de la instrucción pastoral sobre custodiar, promover la memoria de Jesucristo, que es una instrucción pastoral sobre los catecismos de la Conferencia Episcopal Española, que con la aparición del Catecismo Testigos del Señor, que se presentó aquí ante ustedes también, pues se cierra ese ciclo y sobre todo se hace una visión conjunta de la iniciación cristiana, especialmente referida a los más jóvenes. El encargado de presentar esta instrucción, que ha sido aprobada por los obispos y que se hará pública de una manera especial, se presentará próximamente, ha sido don Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Plasencia y presidente de la subcomisión de catequesis. También, por otro lado, hemos tenido la visita de varios prelados, pero en concreto quisiera destacar la presencia de don José Serofia Palma, arzobispo de Cebú y presidente de la Conferencia Episcopal Filipina,
porque del 25 al 31 de enero de 2016, dentro de los actos del 5º centenario de la evangelización de Filipinas, que fue realizada por misioneros españoles en este gran país, que por otra parte tanto ha sufrido y sufre los desastres naturales, que agradeció este obispo la ayuda que ha prestado a la Iglesia en España y la sociedad entera española pues ante las catástrofes, sobre todo el año pasado, que ha sufrido el pueblo filipino. En Cebú se celebrará el Congreso Eucarístico Internacional en enero de 2016 y ha venido a presentarlo a los obispos españoles. Ha habido otras informaciones también. Ya hemos recibido la notificación de la aprobación del misal romano en lengua española en su 3ª edición por parte de la Congregación del Culto Divino. Y paso a leerles la nota pastoral de la 104 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, titulada esta nota Una llamada a la solidaridad y a la esperanza. Perdón. Los obispos de la Conferencia Episcopal Española, reunidos en Madrid en nuestra 104 Asamblea Plenaria, hemos iniciado el estudio del borrador del documento Iglesia servidora de los pobres sobre la realidad social de nuestro país, que esperamos poder publicar lo antes posible. Por esto no queremos dejar pasar esta ocasión sin dirigir con humildad a nuestro pueblo un mensaje de aliento y cercanía en estos momentos en los que percibimos una compleja realidad social que genera en no pocas personas inquietud e incluso desesperanza, especialmente en las más perjudicadas por la crisis económica. Conocemos de primera mano el sufrimiento de numerosas personas en nuestra sociedad y también las respuestas solidarias de miles y miles de voluntarios de nuestras diócesis, parroquias y comunidades que sirven en muchas instituciones de la Iglesia, especialmente Cáritas, ayudando y atendiendo a los más débiles de la sociedad. Son hombres y mujeres, ancianos y niños, jóvenes y adultos, con nombres y rostros concretos, víctimas de situaciones de pobreza real, de exclusión social, del drama de la inmigración, de la precariedad laboral y de la plaga del desempleo, sobre todo juvenil, junto a otras carencias no solo materiales, sino también afectivas y espirituales, a las que todavía no ha llegado, a pesar del inicio de la recuperación económica, el alivio necesario que aminore la cada vez más extensa franja de desigualdad, así como el aporte ético que neutralice o imposibilite los comportamientos perversos que agravan este sufrimiento para estas personas que sufren estas consecuencias de la crisis, nuestra mayor cercanía y solidaridad. El devenir de la crisis económica y sus causas, las fallidas previsiones e insuficientes respuestas dadas, los errores cometidos en la gestión política y económica de sus consecuencias, hacen aún más acertada las palabras del Papa Francisco, que señala que ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico. Aunque lo supone, requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo. Hasta aquí las palabras del Papa. Junto a eficaces políticas de concertación social y de desarrollo sostenible, necesitamos una verdadera regeneración moral a escala personal y social, y con ella la recuperación de un mayor aprecio por el bien común, que sea verdadero soporte para la solidaridad con los más pobres y favorezca la auténtica cohesión social de la que tan necesitados estamos. La regeneración moral nace de las virtudes morales y sociales y para un cristiano viene a fortalecerse con la fe en Dios y la visión trascendente de la existencia, lo que conlleva un irrenunciable compromiso social de amor al prójimo, verdadero distintivo de los discípulos de Cristo. A todos nos es necesario recordar que sin conducta moral, sin honradez, sin respeto a los demás,
Sin servicio al bien común, sin solidaridad con los necesitados, nuestra sociedad se degrada. La calidad de una sociedad tiene que ver fundamentalmente con su calidad moral. Sin valores morales, se apodera de nosotros el malestar al contemplar el presente y la pesadumbre al proyectar nuestro futuro. Cuánto despiertan, vigorizan y rearman moralmente la conciencia, el reconocimiento y el respeto de Dios. Es un párrafo extraído del discurso de don Ricardo Blázquez al inicio de la Asamblea. La vida democrática que en paz y en libertad vive nuestro pueblo desde la transición política se verá así reforzada en el respeto de los derechos que nacen de la dignidad inalienable de la persona creada a imagen y semejanza de Dios. La ejemplaridad de los responsables políticos, sociales, económicos y eclesiales constituirá siempre un elemento imprescindible para lograr una sociedad justa, civil y una verdadera comunidad eclesial. También es necesario para ello el aprecio y fortalecimiento de la verdadera institución familiar, escuela de humanidad y núcleo de la sociedad, además de iglesia doméstica. La unidad y el amor de los esposos, la apertura a la vida y su defensa irrenunciable desde la concepción hasta su fin natural, la educación y amor de los hijos, el afecto y respeto a los ancianos, serán siempre una de las mayores garantías para una sociedad justa y la convivencia ciudadana en paz y en libertad. A generar este clima social esperanzado, que contribuye al bien común integral de nuestra sociedad, quiere ayudar la Iglesia en la acción evangelizadora de sus pastores y fieles y en las de sus numerosas instituciones sociales, educativas y caritativas que muestran a los demás el rostro de una Iglesia servidora de nuestro pueblo, especialmente de los más pobres y desvalidos. Para lograr esta labor samaritana, las sugerentes palabras del apóstol San Pablo nos son de especial ayuda en estos momentos. Que la esperanza, cito, os tenga alegres, manteneos firmes en la tribulación, sed asiduos en la oración, compartir las necesidades de los santos, practicad la hospitalidad, alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran, no os dejéis vencer por el mal, antes bien venced al mal con el bien. A todos cuantos trabajan en esta noble misión, les aseguramos, dicen los obispos, nuestro apoyo y oración a Dios y les ponemos bajo la protección de la Virgen María. Ella, y citan un párrafo del Papa Francisco, es la mujer orante y trabajadora en Nazaret y también es Nuestra Señora de la Prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás sin demora. Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para la evangelización. Le rogamos que con su oración maternal nos ayude para que la Iglesia llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los pueblos y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo. Hasta aquí la nota pastoral de los obispos. Por último, antes de dar la palabra a don Fernando Jiménez Barrio Canal, el vicesecretario para Asuntos Económicos, ustedes han recibido esta mañana una comunicación una nota de prensa en la que se habla de que la comunicación de la Conferencia Episcopal Española quedará coordinada bajo una única dirección. Don Isidro Catela, al que ustedes conocen y al que yo quiero agradecer públicamente ante los medios su labor durante estos 10 años, mantenemos una gran amistad. Fui yo el primero que lo fichó, en concreto para director del programa Testimonio de Televisión Española. También tuve que decir una palabra para que fuera nombrado director de la Escuela de Comunicación Cristiana de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha gozado y goza de mi confianza. Yo le pedí que continuara hace un año cuando llegué. Y él, bueno, pues me dijo que hay etapas en la vida, que hay periodos y que él, que tiene una clara vocación docente universitaria en el ámbito de la comunicación, enriquecida por su trabajo en la Conferencia Episcopal Española, quería también dedicarse a la docencia universitaria o a otros proyectos comunicativos. Yo le he ido reteniendo y ya, bueno, pues lo más que he podido, porque me lo dijo este verano, que ya en esto, pues es que me aguantara hasta después de la plenaria que concluye hoy, de la asamblea plenaria, y con entrada, bueno, pues ya de un nuevo responsable a partir de enero próximo.
Yo quiero agradecerle públicamente a Isidro su servicio. Creo que ha hecho una gran labor. Yo, desde la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación como director del secretariado, gran parte de ese periodo de trabajo de Isidro Catela en la Oficina de Información lo he visto muy de cerca y creo que lo ha hecho con una gran excelencia que yo agradezco en nombre de los obispos españoles. Muchas gracias, Isidro. Y sabéis también mi historia aquí antes. Yo siempre he sido partidario de una unificación, o al menos de un trabajo conjunto de la comunicación en esta casa. Y lo he sentido, he sufrido cuando no había esa conjunción, y no hago otra cosa, no es que yo quiera dar un golpe ni nada, sino no hago otra cosa que cumplir los estatutos de la Conferencia Episcopal Española, que en su artículo 44, al referirse a las tareas del secretario general, en el apartado 8 del artículo 44 dice: informar a la opinión pública, entre los deberes que tiene un servidor, de las actividades y resoluciones de la Asamblea Plenaria y de la Comisión Permanente, así como de cualquier otro asunto relativo a la Conferencia Episcopal, de acuerdo con el presidente. Para ello podrá servirse de la colaboración técnica de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación si la hubiere. Es un hecho que la hay desde 1966. Luego yo estaba obligado a cumplir y lo hago gustoso y creo que es lo más eficaz en la comunicación. Se optó por un modelo de separación en su momento a imagen del de la Santa Sede, por una parte la oficina de prensa, la sala estampo, y por otra parte el Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales. Yo, que conozco de manera muy directa y sobre todo he vivido desde la llegada de Monseñor Celli y del Padre Lombardi, Monseñor Celli al Consejo Pontificio y el Padre Lombardi, he vivido esa amistad con ambos y he visto que la unión, la coordinación, las sinergias son más eficaces en la comunicación. Y al encargarme los obispos de esta tarea y tener entre mis oficios el de portavoz y ser periodista también de oficio como ustedes, pues creo que tenía profesionalmente que decir y trabajar en este sentido. Y he querido tirar de banquillo de la casa. Don José Gabriel Vera, yo también lo fiché, porque resulta que cuando mi obispo me mandó a hacer periodismo a la Universidad de Navarra, yo era ya un cura con 9 años de cura, y José Gabriel era de un curso superior a mí, de una promoción anterior, estudiante de periodismo. Lo único es que luego entró en el seminario y ahí tienen ustedes el currículum. Se hizo sacerdote, es periodista, es licenciado en filosofía pura y es licenciado en teología dogmática y está haciendo el doctorado en comunicación. Con lo cual yo lo fiché, y también porque para irme de aquí me pidieron los obispos que buscara un sucesor, con lo cual yo tenía ya ganas de volver a mi diócesis y busqué a José Gabriel Vera, al que conocía por su buen trabajo en su diócesis en Pamplona. Esta es un poco la historia. Yo le deseo a Isidro Catela lo mejor. Él me ha manifestado, y contaré con su ayuda, con su consejo. Él sigue colaborando con la Iglesia, es el director del programa Testimonio, trabaja y colabora también en diversos programas del área socio-religiosa de la cadena COPE, y lógicamente pues tendremos un consultor en los temas de comunicación. Y bueno, esta es un poco lo que yo quería decirles. Luego ya ustedes me preguntan lo que quieran, sabiendo que he hecho bolillos de la asamblea plenaria, pero lo entenderán. Don Fernando, sí, tiene usted la palabra. Bueno, buenos días, y muy breve, puesto que ustedes ya estos temas económicos normalmente ya los explicamos con todo detalle en la memoria de actividades. La Asamblea Plenaria de los Obispos han aprobado los presupuestos de la Conferencia Episcopal y del Fondo Común Interdiocesano. El Fondo Común Interdiocesano saben que es el mecanismo por el cual se distribuye el resultado de la asignación tributaria más unas aportaciones que realizan las propias diócesis en función de su capacidad económica. Este año no sabemos, como ocurrió el año pasado, cuánto va a ser el dinero que efectivamente hayan asignado los contribuyentes en la campaña de la renta pasada. No tenemos los datos. Como saben, los resultados dependen básicamente del número de contribuyentes, de su perfil de renta y sobre todo de la situación económica del país. Como ese último apartado pues no parece que tiene un resultado muy positivo en el año 2013, que es el que se hace referencia al IRPF que hacemos la campaña 2014, pues desconocemos realmente
cuál puede haber sido el importe. Los obispos han aprobado para el año que viene la misma cantidad que se ha distribuido en este ejercicio. Su día presentamos una aquí en la Asamblea Plenaria. En diciembre nos comunicaron que el resultado de la asignación tributaria había sido un 0,8% más. Ese es el dinero que se repartió con relación, un 0,8% más en relación a los papeles que ustedes recibieron en la Asamblea Plenaria. Y este año se va a repartir en principio la misma cantidad que el año pasado. Se reparte, como siempre, de acuerdo con criterios de las necesidades de las diócesis, de las parroquias, del número de sacerdotes, de las atenciones pastorales, etcétera. Es decir, en el reparto no se tiene en cuenta el dinero que efectivamente se ha recabado de cada una de las provincias, sino que se atiende exclusivamente a las necesidades. Solo hay una partida que se ha incrementado con relación al año anterior, y es la partida de ese gesto que intenta realizar la Conferencia Episcopal todos los años, gesto espero que ejemplarizante, con las Cáritas diocesanas. En este caso concreto, el año pasado se habían destinado 6 millones, que luego fueron 6.060.000 euros, y este año los obispos han decidido elevarlo a 6.200.000 euros, es decir, aproximadamente un 2 y pico % más que el año anterior. Es la única partida que se incrementa. Es un gesto de comunión. Realmente de lo que se trata es que los obispos, del dinero que tienen para atender las necesidades básicas, pues detraen un 3% de sus presupuestos para atender a los más necesitados, y animan a los demás, a todos los fieles, a que también de su renta puedan detraer una parte para los más necesitados. Les recuerdo que Cáritas se articula a través fundamentalmente de las parroquias, no es algo ajeno a la Iglesia. Son algo más de las 8.500 cáritas parroquiales donde trabajan los laicos, o donde trabajamos los laicos y los sacerdotes. Son en las parroquias, es en sus locales. Los 70.000 voluntarios que hay en Cáritas nacemos, y yo me pongo también en primera persona porque también lo soy, nacemos de la vivencia de las parroquias y vivimos en la parroquia. Ahí es donde se acoge a la gente, se recoge, se atiende, se escucha, se ayuda, se forma, se acompaña. Y se financia fundamentalmente a través de los donativos que vienen por ahí. El presidente de la Cáritas parroquial es el párroco, y el presidente de la Cáritas diocesana es el obispo. Es el brazo amoroso y caritativo de la Iglesia. Lo digo esto porque realmente este gesto que quiere hacer la Conferencia Episcopal lo quiere hacer también animando a los demás y llamando a la atención que siempre se puede sacar algo de lo que tenemos para dar a los demás. En cuanto al resto del presupuesto del Fondo Común Interdiocesano, como ya he dicho, se reparte en función de las necesidades de cada una de las diócesis, y el presupuesto de esta casa, cuyo resultado también tienen ahí, que es algo menos de 4,5 millones de euros, está prácticamente congelado. Hay un incremento del 0,6 con relación al año anterior para atender al pago básico de la evolución del convenio de oficinas y despachos por el cual se regula el personal de la casa, trienios, antigüedad y demás. Lo demás prácticamente está congelado, como no puede ser de otra manera, y desde hace ya varios años, en función de la situación económica que hay. Con menos dinero, con los mismos, pues tenemos que hacer más cosas. Por tanto, la explicación económica es bastante sencilla. Muchas gracias. Pues hasta ahora hacemos turno de preguntas. Sí, les pido que sean breves, y yo intentaré ser breve también y conciso. Sí, vamos, pido a Jesús mismo. Micrófono, por favor. A ver. Bueno, empieza. Hablo, Jesús. Sí, solo dos preguntas concretas. Esta tolerancia cero, en el caso de los abusos, entiendo que va no solo a los que abusan directamente, sino también a los encubridores, pregunto. Y la segunda es, la Conferencia Episcopal solo tuvo conocimiento, el primer conocimiento que tuvo fue a través de los medios de comunicación. Los obispos, el conocimiento que tuvieron fue a través de los medios de comunicación. Porque esto normalmente es un proceso que se hace, en este caso ya ha explicado el propio arzobispo cómo tuvo conocimiento de ello y cómo lo tuvo la Santa Sede. O sea, que yo creo que eso es lo que se ha publicado. O sea, no ha habido más, ni tenía por qué haber más, en el sentido de que no hay nada que obligue a que la Conferencia Episcopal tenga que tener un conocimiento mediante, porque no es parte en este sentido. Lógicamente, cuando se ha puesto en acto, cuando han venido los obispos, lógicamente este ha sido un tema que se ha puesto en un primer plano, ¿no? Y yo creo que de sensibilidad también en la opinión pública. Nos duele, nos produce
produce vergüenza. Si estas realidades, esta denuncia se confirma con las investigaciones, ahora lo que sí tenemos que tener es un respeto exquisito por las personas, primero por las de las posibles víctimas o víctimas, y segundo por las personas implicadas, para que sus derechos, desde la legalidad y desde la consideración de un Estado de Derecho y desde el propio ejercicio de la justicia, no sean conculcados, ¿no? O sea, yo creo que en esto tenemos que ser exquisitos, y los que vivimos también estas cuestiones con sensibilidad, o sea, no solo esto, sino desde una dimensión mediática, comprendemos esa preocupación, pero yo quisiera animar en este sentido de seguir los pasos que nos vaya marcando las investigaciones pertinentes, y tolerancia cero, por supuesto. O sea, esto es muy claro. Sí. Sí, en todos los ámbitos, evidentemente, con las responsabilidades que que se establezcan, quienes son competentes. Hay una confianza absoluta en la justicia. O sea, este es nuestro sentido. Y ciertamente, o sea, esto no admite medianías. O sea, las responsabilidades no son negociables en un delito. Sí. Micro. Hola, le quería preguntar en primer lugar si efectivamente se han producido llamadas del Papa a la presunta víctima, cuántas han sido, cuál ha sido su contenido, y en segundo lugar, si efectivamente ha sido llamado a capítulo o ha sido llamado a la Santa Sede el arzobispo de Granada para que acuda este fin de semana, como han publicado algunos medios de comunicación, si está previsto que viaje a Roma este fin de semana. A los obispos no he dicho nada en este sentido. Segundo, no me corresponde a mí confirmar o no confirmar. O sea, ya le he dicho que yo he tenido noticia por los medios, en concreto el domingo por la tarde, que apareció ya en algún medio, y quien corresponde es a mi colega el padre Lombardi, ¿no?, que es quien tiene la responsabilidad de decir si ha habido un acto de la Santa Sede o del Santo Padre. Yo no tengo, porque no es la conferencia el camino, sino es directamente si ha llamado el Papa, pues habrá sido esto lo que se ha publicado. No tengo ningún otro conocimiento, nada más que el que ha aparecido publicado. Y segundo, si las intervenciones de la Santa Sede en el sentido de un proceso que exige un procedimiento, y es pues a raíz de esa denuncia lo que se ha puesto en marcha, ya previsto en unos protocolos establecidos y que ustedes tienen en la página web www.vatican.va. Tienen arriba un cuadrito en la parte superior izquierda donde vienen las sobre abusos sobre menores, la respuesta de la Iglesia. Tienen ahí un apartado con toda la documentación, la tienen también en castellano, normas sustanciales, las tienen, y ahí pueden verla cuál es el procedimiento canónico, y luego los protocolos que se han observado. No, ya se lo he respondido. Tengo el conocimiento que han dado los medios. El obispo, lo que ha manifestado el arzobispo es que ha iniciado los protocolos al tener ese conocimiento, al tener ese diálogo, se ha puesto en contacto con la Santa Sede y se sigue, por una parte, las medidas cautelares que él ha explicado, y ayer aparecía en algún medio, incluso una entrevista, donde ha periodificado y ha puesto la cronología de los hechos. Yo le remito porque es lo mismo que ha manifestado a los obispos. Le aseguro que no ha habido otra comunicación en otro sentido. Sí, vamos para esta parte también. Buenos días, don José María. Buenos días. Quería preguntarle por la polémica exposición del Museo Reina Sofía, y la pregunta concreta es si usted considera adecuado que un museo con dinero público convierta en espectáculo e incite a la quema de iglesias, algo que ha costado en su momento vidas en España. Yo sí tengo una respuesta clara en este sentido. Creo que los sentimientos de las personas merecen un respeto. Yo me pondría en otra situación. Yo creo que es necesaria la libertad de expresión, soy periodista, creo que es necesaria la libertad de pensamiento, lo creo profundamente. Ahora, la libertad artística, la creación artística, pero las libertades no son un absoluto.
lo absoluto es la dignidad de la persona humana y son los derechos. Y también hay un derecho a la libertad religiosa y a las propias convicciones. Y la armonía de los derechos solo es posible en el respeto de esos mismos derechos. Y lógicamente, aunque yo soy periodista, pero hay una jerarquización en los derechos. Y esa armonía es la que nos permite la vida en libertad y la vida pública y la cohesión social. Entonces, cuando se transgrede, yo ahora no voy a entrar que si fuera, en vez de haber sido con respecto a esa incitación a la Iglesia Católica, etcétera, pues lo hubiese puesto con respecto a una mezquita o a una sinagoga, también yo levantaría la voz en el mismo sentido que lo he hecho y con la misma convicción. Creo que los sentimientos religiosos de las personas deben ser respetados. El arte, la libertad, no nos ampara para la transgresión, sino que es el cauce de una convivencia en respeto y armonía de los derechos fundamentales. ¿Pide la retirada de las obras, por tanto? Creo que la pido, pero vamos, la pediría también si ofendiera a los sentimientos de los creyentes de la religión islámica o de los sentimientos de la religión judía o de la confesión o hablara de una confesión evangélica. O sea, yo creo que los sentimientos pertenecen a lo íntimo de las personas y a sus derechos fundamentales. ¿Ha tenido algún contacto con el Ministerio? No he tenido más, no he tenido ni nadie ha habido aquí. Sí, más preguntas aquí. Hola, con esta voluntad de tolerancia cero hacia... Con esta voluntad de tolerancia cero con temas como este, como el que ha salido esta semana, yo no sé si la Iglesia tiene un registro de los abusos que se han cometido dentro del seno de la Iglesia y cuáles las actuaciones directas que puede hacer la Iglesia española cuando se conozcan casos como estos. Sí, le recuerdo, aunque fuera solo un caso, ya sería grave, doloroso y lo diría con la misma contundencia de rechazo hacia acciones que supongan abusos de menores, con la misma contundencia, aunque hubiera solo un caso. Ciertamente, gracias a Dios, esta lacra que en otros países se ha sentado y ha manifestado la Iglesia su pesar y su petición de perdón y la creación de una comisión para las víctimas y de ayuda y de tratamiento y de cercanía, en la Iglesia española, en la Iglesia en España, no ha sido una realidad como la que ha ocupado esta semana. Este es un asunto que ha salido a la opinión pública, como ustedes saben, hace unos años, y la Iglesia española, como otras iglesias, no ha tenido, como muchas iglesias, la inmensa mayoría, ha habido en unos escenarios, en unos ámbitos muy concretos, y la Iglesia ha iniciado y ha reforzado un camino, incluso la prescripción, ha aumentado los plazos y ha excluido estos ámbitos y estos delitos. Ha agravado sus penas. Esa tolerancia cero va con todas sus consecuencias. No es una demagogia de cara a una estrategia comunicativa. Es una realidad en el ejercicio de la justicia y en la exigencia de la ejemplaridad de quien tiene un deber esencial de tenerla. Sí. Sí, quería preguntarle aquí. Perdón. Quería saber si usted considera que el arzobispo de Granada pudo haber hecho algo más. Lo digo porque estos días su actuación, su comportamiento pues ha sido cuestionado y criticado por su tibieza y de hecho, sabemos que ha tenido que ser el Papa el que ha animado a la víctima a denunciar ante la justicia. Esa tolerancia cero compromete una actuación mucho más enérgica por parte del Arzobispado de Granada. Lo que ha manifestado el arzobispo, que es lo que yo conozco, yo no puedo erigirme en tribunal de un arzobispo ni en la conferencia episcopal, pero ni de un arzobispo ni de nadie. Yo creo que hay un proceso, se sustanciarán las responsabilidades y yo creo que tenemos que ser pacientes y ser confiados en la acción de la justicia. Y yo creo que nuestra misión como comunicadores, ahora me pongo en el sitio de ustedes, no está en un tribunal paralelo. O sea, yo creo que nuestra misión es de denuncia, es de manifestación de la verdad, es de exigencia de justicia, pero al mismo tiempo es de respeto a los procesos y a las personas. Por entre otras cosas, porque vivimos en un ordenamiento que garantiza nuestra libertad y nuestros derechos. Y si no tuviéramos la duda de que así fuera, tenemos la posibilidad de recurrir y de manifestar nuestra desconformidad hasta agotar
todos los ámbitos que garanticen ese ejercicio de una justicia que sea ejercida y unas realidades, aunque en esto nunca se terminará de reparar el dolor que produce o el sufrimiento en una víctima, porque nada ni nadie podrá compensar lo que eso supone. Con esto, ¿qué quiero decirle? Que la llamada del Papa, que yo no puedo confirmarla, sin esto tengo el conocimiento de ustedes, ha sido una llamada de un pastor que tiene potestad directa, inmediata y universal sobre toda la Iglesia, y que se ha manifestado así el Papa, y se muestra en su talante y en su estilo, y así lo agradecemos. No hay conciencia, ni ha llamado al arzobispo, ni él esto, ni él lo hubiera manifestado el resto de los obispos, de una riña, de una llamada al orden. No, yo creo que tenemos que hacer relato de lo que conocemos. Tenemos que respetar los cauces y los plazos y las situaciones o los ámbitos de la justicia y los tiempos que pone para la garantía de los derechos, y tenemos que hacer información, tenemos que hacer opinión, pero no podemos hacer ahora pues fantasía, o no podemos hacer novela de terror. Sí. Bueno, cualquiera. Sí. ¿Dónde está el micro? A ver. Aquí ahí está. Sí. Yo quería insistir en esto de que se enteraron por la prensa de lo que ocurrió. Y me llama la atención, el arzobispo de Granada en ningún momento les dio explicación de lo que estaba ocurriendo, y luego él también ha participado estos días aquí en el plenario. Quería saber si en estos días, cuando ya conocíamos el asunto, si él ha dado algún tipo de explicación aquí sobre su gestión de toda esta crisis. Sí. Y por último, parece ser que los abusos se cometían en pisos y chalés de lujo. Quería saber si la Iglesia tiene conocimiento de, porque son propiedades de muchísimo dinero. ¿De dónde ha salido esto? Gracias. Vamos a ver, eso ahí están las investigaciones. Ni la Conferencia Episcopal tiene tribunales, ni tiene potestad en ese sentido. Ya les he dicho cuál es la naturaleza de la Conferencia Episcopal, ni tiene guardia suiza. O sea, vamos a ver, esto sí quiero trasladarle porque es un elemental conocimiento. Si usted se va a la página web del Vaticano y ve estas normas y las lee y se documenta en este sentido, verá que ese proceso no entra a la Conferencia Episcopal, salvo para establecimiento de unos protocolos, que es lo que ha observado. El obispo tiene que mantener una discreción y una confidencialidad en respeto al denunciante y en respeto con unos procedimientos cautelares establecidos por derecho, no a modo discrecional o según sea la voluntad que se le ocurra. Y la Conferencia Episcopal no entra en ese elemento, ni tiene por qué. Él ha hablado y ha manifestado a los obispos, pues mire, pero vuelvo a decirle, lo mismo que viene publicado. No hay una manifestación a los obispos y otra que ha hecho a los medios de comunicación, sino que ha establecido la misma comunicación. Mire, yo me enteré de esto, yo me entrevisté, yo hablé con esta persona, yo me puse en contacto con la Santa Sede, yo tenía previsto viajar, lo que ayer se publicó en una entrevista fundamentalmente. No hay más. O sea, yo no tengo conocimiento de más, ni los obispos tienen conocimiento de más, ni tenemos por qué tener, por la naturaleza de la conferencia, conocimiento de más. Y luego, los tribunales que diluciden las responsabilidades a las que haya lugar, pero vuelvo a repetirle, nuestra posición es de absoluta reprobación, si estos hechos han ocurrido, que nos decidirá la justicia, de acercamiento, de solidaridad con las víctimas, lógicamente de petición de perdón, porque esto es un daño a la propia Iglesia y a la sociedad y a los más débiles, sobre todo a las víctimas de este tipo de delitos. Sí, yo quisiera que no reiteráramos, porque es que si no... esto. Bueno, una de mis preguntas era un poco esa, aunque se refería exactamente no a los presuntos abusos, sino a la actuación de ese colectivo de religiosos que era conocido, digamos, en el ámbito al menos granadino. Y luego, por otra parte, disculpe, ¿usted cree que, ustedes creen que puede haber, como se ha sugerido desde algunos ámbitos, que haya una especie de linchamiento hacia el arzobispo de Granada? Gracias. Vamos a ver, yo no tengo, yo creo... Tengo un enorme respeto por la profesión periodística, porque entre otras cosas también forma parte de mí, pero sí creo que hay que delimitar los ámbitos y los competenciales. Yo creo que hay un derecho a la información al que hemos de dar cumplida cuenta, pero no somos los sacerdotes de la nueva sociedad, los periodistas.
o no somos los jueces, sino que tenemos que observar los procedimientos de derecho que en una sociedad libre, en un Estado de Derecho, las propias instituciones, digamos, los propios ciudadanos han creado, sea en el ámbito, en este caso, que afecta a dos ámbitos, al ámbito civil y al ámbito eclesial. Esperar los tiempos y trabajar con las certezas, pues quien tiene una documentación, quien tiene una exclusiva, quien tiene, bueno, operará comprobando la veracidad de esas fuentes. Pero esto yo creo que son cuestiones en las que todos estamos de acuerdo por el conocimiento de nuestra propia ética profesional. Ahora, nunca me va a arrancar de mí un juicio sobre la profesión periodística y su comportamiento. Yo creo que tiene una misión. Y yo, ciertamente, creo que hay un aporte necesario para informar a la sociedad y al pueblo de Dios. Que de esa sociedad también forman parte los cristianos. Vuelvo a repetir, la conferencia episcopal ha tenido noticia cuando se ha publicado. Después ha venido el arzobispo de Granada y ha expresado lo que sustancialmente está, si se ha estado aquí y ha estado en los medios. Yo lo he visto en la puerta hablando con periodistas y luego me ha dicho, no, yo quería hablar con los periodistas. Pues ya está, yo no tengo, y el papel de la conferencia episcopal es subsidiario. Él es, junto con la Santa Sede, quienes tienen que llevar la gestión de esto. Y luego, con respecto a un grupo, lógicamente ahí entra la acción de gobierno. Y estas acciones no ocurren, me imagino, por lo que son los comportamientos de la noche a la mañana. Bueno, pues si es un grupo de sacerdotes que es pernicioso, se dilucidan las responsabilidades y fuera se extirpa. O sea, porque no se merece vivir así como sacerdote. Esa no es la forma de vivir sacerdotal. Sí. En el discurso inaugural, Monseñor Blázquez ha manifestado su deseo de que el Papa Francisco presida la peregrinación que van a realizar los obispos en abril a Ávila. No sé si nos puede informar al respecto, si saben ya, si han recibido alguna comunicación por parte de la Santa Sede de una posible visita a España de su santidad. Yo creo que está en el grado de probabilidad. Yo creo que ha ido ganando y lo último que tenemos es las declaraciones que hizo el Papa Francisco a su vuelta, una periodista española, en su viaje, en el diálogo con los periodistas a su vuelta del viaje a Corea del Sur. No hay más, si hay la reiterada petición, y lo último es don Ricardo Blázquez, que durante el sínodo ha reiterado ante la Secretaría de Estado esta petición, y todo nos parece indicar que tiene muchas probabilidades. Hasta descender en qué momento será o cómo será, de eso no lo sabemos. Estamos en la cola de la impresora esperando pues que haya ese milagro que nos ponga y por fin nos digan, porque ciertamente los preparativos tienen que ser muchos, ¿no? Y eso, los más interesados somos nosotros y sobre todo quienes estamos en los temas organizativos, si tenemos esta fortuna, esta gracia de que el Papa nos visite con motivo del 5º centenario, porque nos ayudará mucho en el trabajo saberlo cuanto antes. Sí, ¿más preguntas? Sí. María, dos cosas muy concretas. Una, usted mismo, algún obispo, usted mismo se interesó por la víctima de los abusos, se le llamó en algún momento, ha estado pendiente de estas cuestiones para darle consuelo, me imagino, o para otras cosas. Y la segunda cuestión, la renovación o la remodelación mediática comenzada en la conferencia episcopal va a continuar, va a afectar a los medios de comunicación de la Iglesia, en concreto a la cadena COPE y a 13 Televisión. Vamos a ver, lógicamente, empiezo por lo segundo. Lo que hay es en el trabajo comunicativo de la conferencia episcopal, no de toda la Iglesia en España, sino a lo que se refiere fundamentalmente con autonomía y dependencia del presidente de la Comisión Episcopal de Medios, lo que se refiere a la pastoral de las comunicaciones, y lo que se refiere a la política de la comunicación institucional de la Casa, pues la lleva la portavocía la Secretaría General. Después, con respecto a otros medios, hay una dependencia directa del Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo, pues lógicamente, quien descarga el trabajo es en el Secretario General y en el Vicesecretario, en este caso, de la Conferencia Episcopal para Asuntos Económicos, que es don Fernando Jiménez Barrio General, que está aquí a mi derecha, que es el presidente de la cadena COPE.
con respecto a 13 Televisión, pues hay otro presidente con el que también yo me veo normalmente una vez al mes. Y luego yo sí quiero aclarar, yo no soy miembro del Consejo de Administración de COPE, sino que no soy nada en COPE, o sea, soy el secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Yo lo que sí hago, como hacía siendo director del Secretariado de Medios, entre otras cosas porque me gusta intentar, porque quiero no perder el contacto con la profesión y aparte de ustedes, quiero ver también qué piensan los periodistas, sobre todo quienes dirigen los grandes programas, sobre la actualidad que está pasando. Y que me cuenten un poco cómo perciben ellos la realidad, porque tengo necesidad, tengo curiosidad por explorar los signos de los tiempos, el país en el que vivo, los problemas que hay, por dónde van las inquietudes de los ciudadanos. Y aparte de leerlos como un lector o como un destinatario de la prensa, quiero ir también a los profesionales, pues que tendrán datos, tendrán fuentes, tendrán información, y soy un curioso por esencia de esos temas. Y ese es mi papel Pero el resto, si hay una persona puesta con la confianza de los obispos, en este caso el presidente de COPE o el presidente de 13 Televisión, es la confianza en las personas que están. O sea, el secretario general, aunque es periodista, sí gestiona de una manera más directa lo que se refiere a la comunicación institucional, sí en coordinación con el presidente de la Comisión de Medios, lo que se refiere a la pastoral, y sí, en mi caso, porque soy consultor del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales, pues lo que se refiere a la comunicación de la Iglesia en todo el mundo, especialmente en su dimensión pastoral. En concreto, de mis vacaciones este verano, o de tiempo, pues he estado pues casi 2 semanas en América Latina en un curso para obispos de comunicación, para obispos de Bolivia y Ecuador, o sea, de Bolivia y Perú, y luego otro en Cochabamba y otro en Bogotá para obispos de Venezuela, de Colombia y de Ecuador. Pero esos son mis hobbies y mis aficiones, que pues como es un vicio bueno del periodismo, pues aparte de una profesión maravillosa, pues no quiero perderlo. Y segundo, con respecto al otro, pues lógicamente no sabemos ni datos concretos, sino solo las referencias, entre otras cosas porque el propio arzobispo y el propio quieren mantener esa confidencialidad también de protección de las víctimas, que no sea una víctima expuesta, y sí se asegura la Conferencia Episcopal y los obispos de que esta persona está atendida y que hay una cercanía eclesial, que a mí me consta pues que la hay eclesial con respecto a esta persona, que por otra parte, por lo que se ha publicado, es de convicciones religiosas profundas. Sí, por favor, yo sí les pido, porque estoy de... Sí, hay que seguir la plenaria y hay temas todavía, tío. Mi pregunta es sobre esto, ¿no? La iglesia es un lugar donde a veces ocurren estas cosas, ¿no? Pero también es un lugar donde también se pueden curar heridas, ¿no? Me gusta que hiciera se pueden curar heridas, ¿no? No solamente por la carta que he recibido del Papa Francisco, sino que también pertenece, al parecer, a una realidad. Y otra segunda pregunta es lo de los expertos del Sínodo de la Familia 2015, si se ha decidido algo o no. Vamos a ver, sí quiero decir que sí se ha elegido a las personas, pero las personas no se comunican. ¿Por qué? Porque no es una decisión final de la Asamblea Plenaria, sino es una decisión final del Papa, de que las personas que se ha elegido sean realmente las que él al final nombre padres sinodales. Con respecto al sínodo anterior, que era extraordinario, sí, el presidente de la Conferencia Episcopal era miembro nato del sínodo. Pero ahora los que hayan sido elegidos se comunican a la Santa Sede y el Papa, pues podrá decidir o no, pero por eso no se hace público. Sí, alguna última pregunta, nada más, por favor. Sí, una última. Bueno, tengo el micro. Tengo el micro, chicos. Yo quería saber, por favor, al margen de este asunto, quería preguntarle por el arzobispado de Zaragoza. Hace unos días, Monseñor Ureña dejaba el cargo, explicaba él que por motivos de salud. Me gustaría que valorase esa decisión, si se conoce ya quién va a ser el sucesor y cuándo comenzaría a ejercer. Gracias. Pues mire, yo soy periodista, soy secretario de la conferencia, dotes de adivino no tengo todavía. Ahora, lo que sí le digo es una cosa, y es que a raíz del documento de los últimos con respecto al retiro de los obispos, salió un documento, yo no sé si hace quizá menos de un mes, en el que el Papa exhorta a los obispos con problemas de salud a que no tienen que aguantar hasta el final,
en estado sufriente, sino que se les invita, y es de buen espíritu, el que puedan manifestar que quieren dejar el ministerio para que otra persona pues pueda tomar las riendas en eso. Yo creo que en esto también la renuncia del Papa Benedicto ha abierto un camino en la Iglesia en este ámbito y no solo sea y tenga que aguantar como el que tiene que cumplir un récord hasta los 75 años o hasta el final de las fuerzas, ¿no? Yo creo que esto es de buen espíritu, así lo ha manifestado el Papa, y yo creo que en esa línea, no tengo más datos, hablé con don Manuel Ureña ese mismo día y esto fue lo que me manifestó. Eso sí he tenido un conocimiento directo porque él mismo me lo ha dicho. O sea, yo me tengo que fiar de un obispo, Sí. Una última pregunta, nada. Solo quería preguntarle si es cierto, si ustedes tienen constancia de si ha habido una investigación paralela, o sea, una por el Vaticano y otra por parte del Arzobispado de Granada, eso por un lado, y por otro, ¿de cuántos casos estaríamos hablando de presuntos abusos? No sé si usted ha dicho víctimas, sabemos si es uno, hablaban que la investigación eclesiástica ya tenía confirmados 4, por si lo saben. Tengo más datos que los que han aparecido y los que ayer en una entrevista dice Monseñor Javier Martínez. Y luego, no sé si hay más investigaciones paralelas, no sé si la CIA también está implicada en el caso, no tengo más investigaciones, no sé más. Lo que les he dicho con absoluta sinceridad sobre este asunto, que vuelvo a repetir como comencé. Nos duele, pedimos por la víctima o las víctimas que hayan podido sufrir estos casos denunciados, confiamos en la justicia, una tolerancia cero y una cercanía también a la comunidad diocesana que ha sufrido esto. Pero también una invitación a la esperanza y una invitación a la labor de los miles y miles de sacerdotes en este país, 19.000 sacerdotes, que no es poco. Y segundo, no solo aquí, sino esos cooperantes internacionales que están en otros países. Y por último, quiero manifestar mi cercanía y mi oración por la persona de Médicos Sin Frontera, por la persona que está en tratamiento y ha sido repatriada, nuestra cercanía y nuestra oración para que no se haya visto infectada del ébola, sobre todo con esta generosidad con la que estos cooperantes trabajan en servicio de los más desvalidos. Muchas gracias por su presencia.